Segunda de Reyes, capítulo 10. Tenemos 36 versículos delante nuestro, pero no se fije en eso, sino en la historia y en la palabra de Dios. Dice así: esta es la palabra de Dios, hermanos, infalible e inerrante. Tenía Acab en Samaria 70 hijos. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro padre, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Pero ellos tuvieron gran temor, y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo les resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez, diciendo: si sois míos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro señor, y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él le dijo: ponedlas en 2 montones en la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él, y estando en pie, dijo a todo el pueblo: vosotros sois justos. He aquí, yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a estos? Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él les dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, Y Jonadab dijo: lo es. Sí, estaba bien. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías.
Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Envió Jehú por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la de otro, por la del otro. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada. Y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quemaron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta el día de hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú, y todo lo que hizo, y toda su valentía, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jehú con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Amén. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es la verdad que necesitamos escuchar, porque es luz para nosotros, es nuestra guía, Padre, y a través de ella tú, Señor, fortaleces nuestra fe. Ayúdanos entonces a comprender lo que tú has revelado, Señor, en este capítulo. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a adorarte a través de nuestra obediencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos queridos, si es que pusieron atención a la lectura un poquito larga, pues vamos a ver básicamente dos cosas muy grandes aquí. Está Jehú, que ya en el capítulo anterior empezó a hacer pues obras tremendamente grandes de justicia, y justicia en el sentido de juzgar a la casa de Acab, a su esposa Jezabel también, por los graves pecados que habían cometido contra Dios y contra el pueblo de Dios. Todo este juicio es
parte de lo que Dios mismo ya había revelado. La idolatría. Por eso, hermanos, no es broma, no es un chiste. La idolatría es un pecado gravísimo. Si usted es cristiano y usted abandona a Dios o está coqueteando con otro tipo de dioses en su corazón, usted está haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Y no podemos hacerlo, no debemos hacerlo. Si usted manda a matar a los seminaristas de la iglesia, estaría haciendo lo mismo que hacía Jezabel. Ella trataba de silenciar a aquellos que predicaban la palabra de Dios con fidelidad. Bueno, seamos realistas, muy difícilmente es que nos topemos con una escena así de grave, pero sí tal vez hay gente que no quiere que se predique la palabra de Dios con fidelidad. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Y el juicio que estamos viendo es por eso. Ahora, yo sé lo que muchos de ustedes están pensando, porque yo también mientras leo esto digo, qué tenaz, ¿no? Qué fuerte. Degollado, 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 como que fuese cualquier cosa. Y no es cualquier cosa. Pero lo que está detrás de todo esto es el pecado y la justicia de Dios. El pecado es abominable. Y la justicia de Dios, pues, detesta, no tolera el pecado. Y para que nosotros no tengamos que enfrentar ese juicio de Dios, entonces Él mismo, por amor, envía a su propio Hijo, quien se encarna y sufre eso en la cruz. Para que los que creemos en Él no tengamos que sufrir semejante acto de justicia. Porque el pecado no es, ups, me equivoqué, o es un error. El pecado es, recuerden siempre, rebelión. El pecado es irme en contra de la majestad de Dios, es decirle a Dios, no me interesa lo que tú me digas, yo me pertenezco a mí mismo y yo hago lo que yo quiera. Yo decido sobre mi vida, no tú. Y Jehú continúa con el juicio. Ahora, en todo este capítulo muy largo, en realidad no es que hay muchas ideas. En la primera parte, fíjense en los primeros 11 versículos, lo que pasa. Y bueno, yo les había dicho al inicio que hay dos ideas. La una es esta, que él está siendo usado por Dios para el juicio. Y al final vamos a ver otra idea triste. Y por eso he llamado a este sermón usado y juzgado por Dios. Es una ironía tristísima. Usado tremendamente y poderosamente por Dios, pero luego va a terminar juzgado por Dios. Entonces, dentro de todo lo que él hizo, es todo lo que les venía diciendo. Y estos primeros versículos nos dice qué más hizo, aparte de juzgar a Acab y a su esposa. Justamente, por supuesto, según la palabra de Dios. En los primeros versículos vemos que el Jehú entonces envía cartas a los líderes de Samaria y les pide que elijan un rey entre ellos, entre los hijos de Acab. Había 70 hijos, así era antes, ¿no? Los reyes tenían hijos pero ni les cuidaban. Dejaban que sus oficiales les cuiden y les críen para que en algún momento el que más destaque venga y luego sea el rey, ¿no? Bueno, también había se tomaba en cuenta el orden de nacimiento, etcétera, pero me entienden el punto. 70 de sus hijos seguían por ahí. Y el juicio era para toda la casa de Acab. La casa de Acab iba a desaparecer, tenía que desaparecer por su maldad. Así que el Jehú les dice, levanten rey de entre ellos, pues. Y a ellos les da miedo. Ahí uno ya empieza a leer esto y dice, ¿y por qué Jehú tenía que hacer este tipo de propuestas, no? O sea, ya uno va viendo también cosas un poco raras en el corazón de Jehú. Pero bueno, responden con temor y ellos dicen, mira Jehú, no queremos,
tú has destruido a todo el mundo, no solo a mi papá, habrán dicho, sino también a los Cosías, que era rey de Judá y se había emparentado también ya con la casa de Israel. Así que mejor nosotros nos vamos a someter a ti, no hagamos problema, somos tus siervos. Y Jehú dice, sí, muy bien, bueno, quiero las 70 cabezas de aquí conmigo. Bueno, efectivamente eso sucede, como juicio de Dios. Jehú muestra públicamente estas cabezas como señal de juicio cumplido, incluso luego ya en Jezreel. Y él explica lo que pasa, ¿no? Finalmente en estos versículos, desde el 9 en adelante. Él dice, bueno, aquí está. ¿Quién ha dado muerte a todos estos? Sepan que es Dios mismo, es por palabra de Jehová. Él habló en contra de Acab y de su casa. Nada caerá en tierra. Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. El juicio de Dios es tremendo, hermanos. Y a veces hablamos poco de eso. ¿Sí saben de lo que habló más el Señor Jesucristo? ¿Habló más del cielo o habló más del infierno? Una buena pregunta, ¿no? Yo sé que el impulso es decir que habló más del cielo. No, Él habló más del infierno. Porque eso es lo que el ser humano merece. Porque es lo que nosotros merecemos. Y si a usted esto le estremece, bueno, sepa que eso es, aunque suene duro, es lo que yo merezco. Y es lo que ustedes merecen, es lo que todo el mundo merece. Y por eso es que necesitamos tan urgentemente, desesperadamente a Jesucristo. Y yo quiero decirles algo a los jóvenes que están aquí, niños y jóvenes, los que han crecido aquí, por ejemplo. Ustedes quizás han oído esto una y otra vez, y creen que esto es normal, por decirlo de alguna manera, como que todo el mundo sabe esto, ¿no? No, no todo el mundo sabe esto. Este es un privilegio que ustedes como hijos del pacto han tenido durante toda su vida. Afuera, la gran mayoría de gente no tiene idea de esto. La gente no sabe lo que le espera. La gente no sabe que hay un Dios justo y que hay un juicio tremendo tarde o temprano. La gente tampoco sabe que Cristo vino para ofrecer salvación. Y entonces la gente vive para lo que sea, para lo que se le cruza. La forma más sencilla de decirlo es: ¿para qué quieres de la vida? Ser feliz, ¿no? O sea, sentirme bien. Y nadie está en contra de sentirse bien. De hecho, el mayor gozo que puede experimentar un ser humano es el gozo de su salvación, el gozo de la comunión con Dios. Un gozo que va más allá de las circunstancias. Creer en Cristo es una relación gozosa. Así que no piense que somos aguafiestas, ¿no? No estamos en contra del gozo. Al contrario, el gozo, Jesucristo menosprecia el oprobio de la cruz por el gozo puesto delante de él, dice el autor de Hebreos, viendo hacia lo que se le venía también, su gran exaltación y la gloria eterna. Y nosotros tenemos que vivir de esa misma manera, con gozo, pero con comunión con Dios. Entonces, queridos niños jóvenes, sepan que esto es un privilegio que ustedes han tenido mientras han ido creciendo. La oportunidad de escuchar el Evangelio predicado una y otra vez, pero la pregunta es esta: no es suficiente que ustedes oigan esto una y otra vez, sino que lo crean, que confíen en Cristo, que realmente se nieguen a ustedes mismos
y abracen a Cristo con fe verdadera. Porque si no hay un juicio terrible que es peor que esto, que es peor que estas 70 cabezas degolladas y luego demostradas. Es juicio eterno. Así que no crea que no hay consecuencias dependiendo del estilo de vida que tengamos. No piense que el tema del infierno es una broma o solo una historia. Es real, es verdadero. Y el Señor Jesucristo nos dice y nos advierte, cuidado del juicio. Huye de este juicio. Ven a mí que yo te voy a dar salvación. Y el juicio sigue. En los versículos del 12 al 14 se encuentra con unos hermanos de Ocosías. ¿Se acuerdan de Ocosías? El rey de Judá, que ya se había emparentado también con la casa de Israel y estaba siguiendo también los mismos pasos. Se encuentra con ellos y el Jehú que hace los manda a atrapar igualmente, degollados. Juicio. Versículos 15 al 17. De repente hay una figura extraña y misteriosa. Aparece Jonadab, hijo de Recab. Se topa el Jehú con él. Y la verdad es que no sabemos mucho de él. Hay un par de referencias bíblicas, pero más allá de eso, lo que pasa en este intercambio es lo siguiente. Sabemos que su corazón es recto, eso le dice Jehú, ¿tu corazón es recto, no? Sí, mi corazón es recto, somos seguidores de Jehová, amén, fieles seguidores de Dios. Y Jehú le dice entonces, te invito, únete a mí, lo lleva en su carro y le dice, ahora te voy a mostrar mi celo por Dios. ¿Y qué hace? Busca a todos los parientes de Acab, más juicio, extermina a todos, no solo parientes, a todo el grupo pro Acab, a todos los seguidores de Acab. Y esto es juicio de Dios, y Jehú es un instrumento de ese juicio de Dios. Extermina a todos tal como la palabra de Dios dijo a través de Elías. La palabra de Dios se cumplió, y esto le debe asustar a usted, porque ese es el propósito, y a mí también me asusta. ¿Es incómodo todo esto? Sí, porque el juicio de Dios es tremendo, porque el pecado merece precisamente ese juicio. A mí también me incomoda la actitud del Jehú, es como que es juicio de Dios, sí, y es fiel, sí, pero es como que tiene un placer medio extraño en todo esto. Una perversidad media morbosa que no es adecuada y que creo que luego se va a mostrar con más claridad como ya leímos. Y aquí hay un punto entonces importante. El Jehú es efectivamente un instrumento de Dios. Amén. Él está haciendo lo que Dios le dijo. Pero eso no quiere decir que Jehú necesariamente es un instrumento totalmente santo. De hecho, es muy imperfecto. Bueno, como todos los instrumentos de Dios, excepto el Señor Jesucristo. Y acá Jehú va a terminar muy mal, de hecho, no le estamos recomendando ni lo estamos diciendo como forma de consuelo. Esto pasa mucho, de hecho, en la Biblia. Usted va a ver una y otra vez que Dios, por ejemplo, va a levantar naciones para juzgar a otras naciones. Y esas naciones cumplen perfectamente con lo que Dios les manda. Pero ¿qué pasa después? O casi inmediatamente después, que esa nación termina siendo ¿qué? Juzgada también por Dios. Porque aunque cumplieron en parte con lo que tenían que hacer, o sea, más bien cumplieron con todo lo que tenían que hacer, en otras cosas
se desviaron completamente de lo que Dios nos ha pedido hacer. ¿Cuál es la aplicación de esto para nosotros? Bueno, usted puede ser un gran instrumento del avance del reino. Usted quizás puede ser un pastor, un anciano, un diácono que está cumpliendo con sus tareas. Pero quizás en otro tipo de áreas hay problemas. Quizás usted es un muy buen siervo de la iglesia, pero adentro en el corazón hay algún otro tipo de problemas. Quizás usted está siendo usado por Dios y yo estoy siendo usado por Dios, pero resulta que si miramos bien adentro, en el corazón hay otro tipo de problemas. Y termino yo juzgando y termino yo dando opiniones, termino yo diciendo cierto tipo de cosas, o como anciano o como pastor tomando también cierto tipo de decisiones consistoriales que son de acuerdo a la palabra, juzgando de acuerdo a la palabra, pero luego resulta que en mi corazón hay todavía idolatrías y dificultades. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Está muy bien que usted sea usado por Dios. Está muy bien que usted sirva en la iglesia. Está muy bien que usted haga un montón de cosas bien. Quizá usted es un gran padre, una gran madre, un muy buen miembro de iglesia, un buen ciudadano, es un buen cristiano, un buen profesional. Pero lo que Dios nos está diciendo es que usted tiene que ser un buen cristiano no solo en esa esfera o área que a usted le gusta. Usted tiene que ser un buen cristiano en todo. Vean lo que pasa con Jeroboam más adelante, ya vamos a ver. Antes de eso, resulta entonces que el Jehú se pone creativo y empieza también a engañar. Les engaña a los sacerdotes de Baal y uno puede decir, bueno, válido, finalmente son estos unos tremendos y paganos, ¿no? Sacerdotes que confunden a la gente y lo que quieren hacer es alejar a la gente de Dios y ofrecen adoración a dioses falsos. Pero parece innecesario también del Jehú. En todo caso, él es usado por Dios, otra vez. Manda a llamar a todos los profetas de Baal y les dice, voy a ofrecer sacrificio a Baal. Y les engaña. Y ellos dicen, qué bueno. Y les mete a todos al templo de Baal. Se asegura de que no haya nadie más ahí, ningún fiel de Jehová, sino todos seguidores de Baal. Y cuando ellos entonces ofrecen todos sus sacrificios y sus holocaustos, el Jehú llama a sus 80 hombres y les dice, aquí no queda ni uno vivo. Entren y maten a todos, que no escape ninguno. Y efectivamente mata a todos. No queda ni uno. Es más, el templo es destruido, las estatuas de Baal son destruidas, son quemadas. La estatua del Baal mismo es también quebrada. El templo desaparece y de hecho queda como un espacio de letrinas, baños. El simbolismo es, pero tremendamente potente. Y el versículo 28 nos dice, así exterminó Jehú a Baal de Israel. ¿Cumplió Jehú con la misión que Dios le había mandado? Escuchen bien. Le mandaron a Jehú a destruir a Baal. No.
Aquí los comentaristas no saben qué hacer y vamos a ser honestos. ¿Hizo bien Jehú o no hizo bien Jehú? Unos dicen no, porque a él no se le mandó a hacerlo. Otros dicen sí, pero él ya era rey, fue ungido y como rey él tenía la responsabilidad de eliminarlo. Válido. Y tal vez esa ambigüedad es la que el texto mismo quiere transmitirnos. Jehú empieza a mostrar cosas extrañas. Él no necesita de todos estos engaños y cuestiones. Él tiene la palabra de Dios, él ha sido ungido y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ni más, ni menos. Pero sigue siendo usado por Dios por imperfecto que él es. Jehú entonces, recapitulando un poco, elimina a la descendencia de Acab, elimina a Ocosías, elimina a la familia de Ocosías, elimina a los Baales. Pero vean lo que dice el versículo 31. Bueno, antes, desde el 30. Primero Jehová le dice a Jehú, desde el 29. En el 28 se nos dijo que así exterminó Jehú a Baal de Israel. Muy bien. 29. Con todo eso, y aquí está el problema de Jehú. Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Vean la ironía de esto. El Jehú es utilizado por Dios potentemente, elimina a Acab, a su esposa, a toda su descendencia, cumple con todo, hasta los Baales. Hay una reforma, pero espectacular. Pero lo que nadie sabía es que en secreto el Jehú adoraba a unos toros. A unos toros que se pusieron cuando el reino fue dividido. Para que no tengan que ir los de Israel para Jerusalén, se inventaron un culto pagano no mandado por Dios y por eso, y desde ahí, entonces hay tanta dificultad en el reino de Israel. Podemos decir que así entonces el Jehú es desenmascarado. Si bien en el versículo 30 Jehová le dice, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Sí, tus hijos se van a sentar sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. No para siempre, hasta la 4ª. Pero Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. No se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Dios lo bendice, pero Jehú no es fiel, no es cuidadoso y sigue adorando lo que Dios le dice que no adore. Escuchen esto, y esto dice un comentarista y es precisamente, creo, el gran punto de esto. Jehú eliminó a los enemigos de Dios, pero no los eliminó de su propio corazón. Aquí podemos tener una iglesia purísima, ¿no? Entre comillas. Y aquí tenemos un consistorio, pero tremendo. Aquí todos nos comportamos bien. Pero si es que nuestro corazón no cambia, pero si realmente el pecado no sale de acá, no sirve de nada. Podemos organizar un montón de actividades y podemos tener aquí un montón de cosas y todo el mundo quiere venir a la iglesia reformada, Luz de Vida. Pero si el corazón sigue teniendo idolatría, yo mismo puedo predicar a un montón de gente y un montón lo que ustedes quieran, pero si yo sigo idolatrando cualquier otra cosa, no sirve de nada. Vean, ese es
Y esta es una buena aplicación que encontré también. Ese es el gran problema de poner tanta fe en la política. ¿Por qué? Porque en la política todo es externo, pues. Entonces, por ahí uno hace mejores cosas, por ahí uno hace otras mejores, por ahí uno es más sabio, por acá otro es menos sabio, por aquí uno es más íntegro, por acá es otro menos íntegro. Pero ¿saben cuál es la limitación de la política? La política no puede cambiar el corazón. La política no cambia realmente la esencia de las personas. La política no puede regenerarle, la política no puede darle nueva vida. Y por eso es que debe ser secundaria en nuestras vidas. Importante, claro, pero secundaria. Lo más importante es Dios y lo más importante es que estos corazones finalmente se arrepientan. No solo de algunos pecados, sino de todos nuestros pecados. ¿Qué termina pasando entonces en nuestra historia? Bueno, vienen las consecuencias. Hazael, el rey de Siria, ¿se acuerdan? Empieza a derrotar a los israelitas y poquito a poquito empieza a quitarles más y más y más y más territorio. Y otra vez vuelve más o menos el ciclo de todas estas cosas. Así que, queridos y amados hermanos, reflexionemos en esto. El servicio en la iglesia es muy importante. Lo deseamos y usted tiene que comprometerse con servir a Dios. En la iglesia, en su trabajo, en su comunidad, en su familia, en todo lado. Tiene que hacerlo. Es fundamental. Pero no es suficiente. Usted no es salvo por servicio. Salvo a través del servicio. Usted es salvo a través de la fe. ¿Y de la fe en quién? En Cristo. Cristo tiene que gobernar su corazón. Fíjense qué triste que al final, ¿no? O sea, para mí mismo, ¿no? Estemos en el día del juicio final y bueno, y usted, bueno, yo fui pastor. Y hice esto, y bueno, fuiste un instrumento, pero en tu corazón todavía hay idolatrías. Estás adorando otras cosas, viviste finalmente para otras cosas. Yo digo Jehú, esto ya es mi percepción, no lo dice el texto, es mi percepción. Yo creo que el Jehú le gustó esto de ser él el que ponía la espada, ¿no? Le gustó el poder, le gustó tener la autoridad para el juicio. Él no estaba pensando en primer lugar en Dios. Él no estaba en primer lugar pensando en ser fiel a Dios. Él estaba pensando en cómo se disfrutaba la autoridad que Dios le ha dado. Y así uno puede vivir una vida que parece de mucho servicio a Dios, pero que realmente no lo es al final del día. Sí, usado por Dios, se cumplió la palabra de Dios, pero al final él se perdió por idólatra, porque no adoró al Dios verdadero, sino que siguió adorando a un par de toros mudos. ¿Usted a qué adora? En su corazón, ¿qué es lo más importante en su vida? ¿Qué cosa de su vida usted no está dispuesto a soltar de ninguna manera? Esos pueden ser nuestros toros
Que el Señor nos ayude entonces a identificarlos, a arrepentirnos y adorar únicamente y amar a nuestro Dios, verdadero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y gracias por confrontarnos también, porque necesitamos ser confrontados. A veces vivimos, Señor, sin darnos cuenta de que nuestros corazones vuelan. Te pedimos perdón y te rogamos que tu Espíritu Santo nos sostenga, que siempre nos recuerde, Señor, que siempre pongas en nosotros el deseo, que siempre nosotros busquemos a Cristo, Señor, que Él sea nuestro Rey sobre cualquier otra persona o cosa. En su nombre oramos. Amén.